Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta noche recibo una persona que en política se podría denominar que es un fajador, es un hombre trabajador de la política, es un hombre enfocado en lo que hace, un profesional cabal, responsable, un hombre con muy buena preparación académica. Carlos Peña, presidente de Generación de Servidores, esta noche en la hora 22. Gracias por estar aquí, Carlos. Gregory, qué placer, un placer inmenso poder compartir un mismo escenario contigo, saludar a toda tu audiencia y desde aquí desear lo mejor, ya que viene este periodo de Navidad, decirle a la gente que celebre su Navidad de la manera que entienda que debe celebrarlo, siempre cuidando nuestras tradiciones judeocristianas. Y felicitarle desde ya. Sí, eso lo comparto, esos deseos contigo. Y el hecho de que hoy me acompañes es para hablar precisamente de lo que ya mencioné, de la responsabilidad que tienes de encarnar y encabezar una agrupación política que legalmente es nueva, un partido político en República Dominicana, Generación de Servidores. ¿Está formado, creado, bajo qué plataforma? Y el fin se entiende, lograr el poder. Pero, ¿qué es Generación de Servidores? Bueno, Gregory, como su nombre lo establece, Generación de Servidores es una organización política cuyo propósito, objetivo y fin es transformar la República Dominicana a través del servicio y desde el poder. El poder no es nuestro fin, el poder no es nuestra meta. No. Nuestra meta es transformar la República Dominicana y para eso necesitamos el poder. Necesitamos llegar al poder ejecutivo, al poder legislativo y también transformar el poder judicial. Generación de Servidores como núcleo en su lema mismo que lo define en pocas palabras, que es nacidos para servir, no para ser servidos. El que asume la militancia política de nuestra organización debe saber que la patria no es una herramienta para ser utilizada, sino que es un cuerpo para ser servido. A la patria no se le usa, a la patria se le sirve. Por la patria se trabaja, por la patria se sacrifica. A la patria no se le quita, a la patria se le da. A la patria no se le ala, a la patria se le empuja hacia arriba siempre a llegar a otro nivel de desarrollo. Y Generación de Servidores nació con ese principio comprometido con la redención política, económica y social del pueblo dominicano. Aquí hay un pensamiento cuyos planteamientos están todavía pendientes de ser ejecutados, que es el pensamiento de Duarte. Duarte no ha gobernado la nación, Gregory. Fíjate que cuando tú analizas la historia y las razones del éxito de Estados Unidos, es porque Estados Unidos le permitió a quienes concibieron el proyecto, Estados Unidos, a quienes pensaron esa república, el mismo pueblo norteamericano le permitió que ellos lo gobernaran, con Washington, con Jefferson, con Adams, con todos los demás padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces eso permitió que esa nación plasmara en los hechos lo que estaba escrito en los postulados republicanos con lo que nació Estados Unidos. Eso no ocurrió en República Dominicana. Aquí nos gobernaron los traidores, los lacayos, los enemigos de la patria. Nos gobernó hasta un extranjero. En el caso de Manuel Jiménez, el segundo presidente dominicano, nació en Cuba. El vicepresidente de Pedro Santana, que fue luego presidente de la República, no nació en nuestro país, ¿no? Y Pedro Santana, que fue el primero, luego Buenaventura Báez más adelante. Ese ha sido el pensamiento que ha gobernado la República Dominicana. El pensamiento de Santana, el pensamiento de Báez, el pensamiento de Lilis, pero el pensamiento de Duarte todavía no ha sido puesto en práctica. Nosotros queremos ponerlo en práctica, ese pensamiento patriótico, nacionalista, republicano, participativo, democrático, que empuje hacia el desarrollo de nuestra nación. En sentido general, el ciudadano, ¿piensas, o lo reformulo, en qué grado conoce a Duarte en esencia? Bueno, conoce lo que de manera limitada
nuestro sistema educativo le está entregando, que no es mucho. Quiero que sepas que en nuestros libros de textos se está hablando más de Dessalines, de Toussaint Louverture, se está hablando más de Henry Christophe que del mismo Juan Pablo Duarte, lamentablemente. Comprobado eso. Oh, pero comprobado por demás, y lo vemos en la literatura, tenemos pruebas en los libros de textos que han sido reformulados en los últimos años. Tanto así, Gregory, que a la figura de Duarte se le ha profanado, se le robaron a la estatua de Duarte que está en el Parque Duarte, allá en la zona colonial, la tarja que tenía décadas, esa tarja colocada ahí, y Generación de Servidores como partido fue e instalamos esa tarja y gracias a Dios la logramos reponer, no de bronce como era la original para quitarle el atractivo a los ladrones, ¿no? Pero el gobierno no ha dicho esta boca es mía, las autoridades no han dicho quién se robó esa tarja y se hubiera quedado profanada ese monumento a Duarte. Y está ocurriendo en Polo, por ejemplo, Barahona, se robaron el busto de Duarte. O sea, ¿cómo se roban un busto de Duarte? Frente a un destacamento allá en la comunidad de la Q, en Polo, como se conoce esa zona. Y así ha habido un proceso de reducción de la figura de Duarte, a tal punto que ese 26 de enero, ese día 26 de enero, lo están moviendo como si fuera otro día. Los días patrios nos lo están moviendo para que se pierda la solemnidad de esa celebración. O sea, el día del nacimiento de Duarte tiene que ser un día que de manera inamovible aquí se ha celebrado. En el momento que se aprobó la ley de modificación de los días festivos, en ese momento, y que incluyó lo que mencionas, el día de Duarte, en ese momento eras diputado. No, no era legislador en ese momento. Se aprobó un periodo antes de nosotros ingresar, antes del 2006. Fue aprobada esa legislación. Cuando uno mira cuando miramos hacia el alrededor nuestro y empezamos a mirar siglas, mirar caras, ver colores, logos, banderas, escuchar himnos de partidos políticos en República Dominicana, y escucho lo que planteas con Generación de Servidores, inmediatamente me doy cuenta que hay una diferencia. O ustedes son distintos o lo que yo veo es distinto. ¿Cómo aceptará, cómo asimilará esa diferencia el ciudadano normal, el ciudadano común, el ciudadano que a ustedes les interesa que en una elección sufrague a favor de Generación de Servidores? Gregory, aquí el electorado está dividido en dos grandes bloques. Ajá. Un bloque que representa un 42% de la población y otro bloque que integra un 58% de la población. El 42% de la población, lamentablemente y hasta el momento, está secuestrado por los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo, por el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Te estoy hablando de encuestas que nosotros manejamos, que lo manejan grupos económicos, que no la publican para no tirarse en contra a quienes ostentan el poder en los tres poderes del Estado, ¿no? Pero da la impresión, Carlos, que esos tres partidos son propietarios del favor del 80, del 90% del interés nuestro, de los votantes. Estás en lo y cierto. Tú mencionas que solamente un 42. Estás en lo cierto, Gregory. Ellos han hecho de ese 42 el universo total del electorado. Y eso es lo que proyectan en las encuestas que publican, ¿no? Ellos han convertido ese 42%. Ah, porque hay otras que ellos no publican, dices. No, esta que te digo, que establece que solo el 42% está vinculado al PRM, al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Y que el restante 58%, cuando se le pregunta por qué partido, o mejor dicho, van a votar por uno de estos tres partidos, dicen, no queremos saber absolutamente nada de esos partidos, ni de sus candidatos presidenciales. 58%. Pero eso no es lo que sucede, salvo la excepción de las elecciones del 20, año 2020, que hubo una abstención superba. Eso no es lo que indica cada proceso electoral cuando vemos los resultados.
y vemos para dónde va la mayoría de los votos. Sí, hay una abstención promedio entre un 35 Ajá. y un 40% aproximadamente. Ahora, ¿qué ocurre, Gregory? El momento que está viviendo la República Dominicana es un momento de frustración colectiva. Ahora mismo hay un proceso de decepción masivo del electorado dominicano respecto a las fuerzas políticas que en 30 años se han alternado el poder. ¿Por qué piensas y dices eso? Por el gobierno, sobre todo por el gobierno actual. El gobierno actual, que es el gobierno del PRM, creó unos niveles de expectativas que hizo que el triunfo de ellos sea muy viable y sea hasta ligero. Yo creo que en el caso del presidente Abinader ganó con un apoyo hasta sobrenatural, porque él no hizo la oposición suficiente como para ganar las elecciones. Bueno, se habla de circunstancias especiales y verdaderamente fue un momento muy específico, hasta en el nivel del ser humano, del hombre. Hubo un nivel de hartazgo del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque hablar del PLD y hablar de la Fuerza del Pueblo es hablar de 12 años de gobierno más 8 años de gobierno. Que Bueno, luego, pero había también la situación sanitaria y a eso me refiero. el ser humano estaba tocado con todo esto, o sea, hubo una circunstancia especial. Por esa razón gana el PRM con apenas el 26% del electorado nacional. Es bueno que eso se sepa. O sea, repite, o sea, el 26% ajá, del electorado nacional ya. fue quien votó por el PRM en la primera vuelta. Cuando tú calculas la cantidad de votos que obtuvo el señor Abinader Ajá. en primera vuelta, no supera el 26% del electorado nacional. De los que tenían posibilidad de votar. De votar. Sin embargo, el resultado de los que votaron obtuvo el doble, que es un 52%, 52% aproximadamente. Ya. Pero cuando lo calculas respecto al universo total del electorado, es un 26%. Entonces, ¿Qué significa entonces eso? que estamos gobernados por minoría, Gregory. O sea, no puede ser, en democracia es la mayoría la que gobierna. Carlos Balaguer llegó a ganar aquí con cualquier porcentaje bajito de votación. Porque se ganaba con lo que se conoce como mayoría simple, correcto. ¿no? Que es el que más votos obtenga de los participantes. No había ese afán del 50 más 1. No había ese afán que no sabemos qué Y tanto. Balaguer es quien más ha gobernado República Dominicana. Así es. Sin embargo, Gregory, modificada la Constitución luego de la crisis del 94, se establece esta mayoría absoluta, que es el 50% de los votos, más un voto, y sin embargo, cuando calculamos eso respecto del electorado nacional, hoy estamos siendo gobernados por una minoría muy pequeña, que es el 26% de los votos que obtuvo el PRM. Ahora, cuando te vas donde esa misma gente que votó por este gobierno, Ese 26% del total. Te encuentras con cosas tan decepcionantes como lo que te dicen: nosotros votamos por esta estructura política porque nos vendieron un plan de seguridad ciudadana que nos garantizaba que en 2 años iba a haber una solución al problema de la inseguridad ciudadana. Eso no ha pasado. Votamos por esta gente porque el candidato de ese proyecto político, el señor Abinader, nos dijo que se iba a resolver el problema energético, que se iba a bajar la tarifa. Y contrario a eso, vemos una tarifa incrementada en un 30%, que significa quitarnos de las costillas 25 millones adicionales a lo que pagábamos en el mes de enero, en el mes de diciembre del año 2021. Lo mismo con el endeudamiento. En la campaña se nos prometió que se iba a controlar el endeudamiento, que iba a bajar la tasa de crecimiento de la deuda, y ha ocurrido todo lo contrario. Acaba de decir el Banco Central que en estos 2 años se han tomado, Gregory, 25 mil millones de dólares prestados. Entonces la gente dice, sumado a eso, tenemos una canasta básica familiar cuyo incremento en estos 2 años supera el 35%. Los primeros decepcionados son los mismos miembros de esa estructura política, que no han visto soluciones individuales ni soluciones colectivas. ¿A qué me refiero con soluciones individuales? No ha habido forma, a pesar de que el PRM ha aumentado en solo 12 meses en 90,000
nuevos empleados, la nómina pública, es bueno que el pueblo lo sepa. En los últimos 12 meses, el gobierno del PRM ha nombrado 90,000 nuevas personas, empleos que no son productivos, porque no son empleos que han surgido porque encontramos un yacimiento de gas natural y tenemos que emplear técnicos para extraer ese gas natural o extraer ese carbón mineral. No, son empleos parasitarios para un poco empezar a cumplir a esa estructura interna del PRM a la que no han cumplido. Pero por más que lo hagan, no podrán satisfacer las peticiones de todos los PRMistas. Luego viene el gran escenario externo al PRM, que fue la mayoría de los votos que obtuvo esa organización política. Se sienten decepcionados porque las promesas con las cuales le convencieron para ir a apoyar esa propuesta electoral, todas han sido incumplidas. Las más elementales han sido incumplidas, las más sencillas de esas propuestas, como era, por ejemplo, ponerle $500 a los policías de salario, en términos de salario mínimo. No se ha podido, no se ha logrado esa meta. Carlos, pero escuchándote, empiezo a comparar lo que escucho de la acera de enfrente del gobierno, de sus principales funcionarios, los que uno escucha, los que uno puede escuchar, porque la mayoría conversan poco o no conversan, y también lo que menciona el presidente. Estamos en un periodo de un gobierno de cambio, de hecho, está iniciando la Navidad del cambio, y mientras que tú indicas que hay decepción, que hay no creencia e incumplimiento de promesas hechas en periodos de campaña. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la calle, Gregory. La verdad está en esa persona que en la Duarte, con Nicolás de Obando en Capotillo, tú le preguntas si puede estar a las 7 de la noche en esa esquina, parado con un teléfono, y esa persona te va a responder, ni loco que yo estuviera. Mi vida no está garantizada en esta esquina, ni a esa hora, ni a ninguna otra hora. Aquí se están asesinando personas sentadas en la acera de su casa. Aquí se está secuestrando personas que están, óigame, en su propio sector, en su propio barrio. Aquí se ha reducido la calidad de vida del dominicano, Gregory, porque no está en la confianza de ir a cenar en un restaurante. Eso está afectando hasta la economía de esos sectores que tienen que ver con la distracción y la diversión, porque el dominicano no está encontrando seguridad en las calles. Pero si hay un sector que está seguro que va a repetir en la gestión de gobierno, que su partido va a volver a ganar y hasta con comodidad, es el sector de los dirigentes y quienes pregonan las bondades que ellos dicen ha traído el PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Se habla sobre todo de la transparencia con que se manejan los fondos públicos en esta gestión, de la delicadeza y la austeridad del manejo retenido en el sentido de no despilfarro de los fondos del Estado. Son de las bondades que menciona el actual gobierno. Entonces, eso indican ellos, les da la garantía de que pueden cómodamente ganar unas elecciones, inclusive aunque haya alianzas entre los partidos más grandes. Gregory, el mejor coordinador de campaña de un partido en el gobierno que busca ser reelegido es la economía. Ya. Como va la economía, decía Juan Bosch, así va la política. Ahora, el mejor coordinador de campaña de un partido en oposición que quiere llegar al gobierno, también lo es la economía. Y como la economía se ha manejado en este gobierno, no hay manera humana, no hay forma técnica ni política de que el PRM pueda reelegirse en esta ocasión. No se reelige un partido que le sube la comida a sus ciudadanos. Eso no es posible. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa, Carlos. En este conversatorio has explicado ya tus pareceres, los pareceres de tu partido sobre el actual gobierno, la actual gestión. Ahora, a partir de ahora, quiero que hablemos de generación de servidores. Ya te había preguntado sobre la plataforma en la que ustedes están sembrados. Escuchamos a Duarte, muy buena respuesta, muy bueno conocer eso, pero hay otros aspectos que sí me gustaría tocar y buscar la respuesta en ti
sobre Generación de Servidores, un nuevo partido en República Dominicana que encabeza el ingeniero Carlos Peña. Hoy acá en la hora 22. En breve retornamos. Carlos Peña, como hablamos de generación de servidores, al inicio tú mencionabas que dentro de las intenciones de ustedes, si llegan a la posición de tomar determinaciones, de tomar medidas, estaría incluida la modificación del Poder Judicial, la transformación. No es cruzarse a uno de los poderes del Estado que no tienen que ver absolutamente nada por independiente del Ejecutivo y el Legislativo. Sería una transformación que se haría a través de los órganos constitucionalmente establecidos para esos fines. Nosotros creemos como partido en una justicia en el cual las altas cortes, entiéndase la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, así como el Tribunal Superior Electoral, sean electos igual que ha sido electo los demás poderes del Estado, el presidente de la República y los legisladores. Es injusto y no corresponde al espíritu de la democracia y a lo que Montesquieu establecía como la separación de los poderes del Estado. No es justo, Gregory, que al ciudadano dominicano se le dé la oportunidad de votar por el presidente y el vicepresidente, que es el poder, los cabezas del poder ejecutivo. Del mismo modo se le da la oportunidad de votar por los senadores y los diputados, que son la cabeza del poder legislativo. Sin embargo, se le niega al ciudadano la oportunidad de votar por las cabezas del Poder Judicial. Nosotros queremos modificar la Constitución en nuestro gobierno para que los jueces de las altas cortes sean elegidos por el voto universal de todos los dominicanos. Carlos, pero yo, empezando por mí, y el televidente, muchos televidentes podrían decir, no, pero espérate, ingeniero Peña, espérese un poco, bájele algo. Y es un riesgo, Carlos, que yo tenga la capacidad, desde un punto de vista, de decidir quién va a ser el juez de paz de mi pueblo, quién va a ser el presidente o miembro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Eso es riesgoso o no? Bueno, mucho más a primera impresión, ¿no es así? Mucho más riesgoso, Gregory, es darle esa facultad a 8 personas, como hoy la tienen. El Consejo Nacional de la Magistratura se encierra en un cuarto, se ponen de acuerdo los políticos que lo integran, el presidente de la República, los presidentes de ambas cámaras, el Procurador General de la República y la minoría, el partido de la segunda minoría del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, son políticos, Gregory. Hoy los jueces que surgen, especialmente en las altas cortes, surgen de una decisión política. Estemos claros. Y hay países que tienen un esquema donde el ciudadano escoge jueces. No directamente los jueces, pero sí los directores de justicia distritales. En el caso de Estados Unidos, se vota por ejecutivos de justicia en el nivel distrital. Lo que aquí sería una especie de ministerio público. Del ministerio público. ¿Nosotros qué estamos planteando? Perdón, y entonces, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge esa propuesta? Porque es prácticamente una propuesta desde que tengas oportunidad o tu partido. Porque verdaderamente llama mucho la atención, sería novedoso y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Podría ser viable, prudente hacerlo así? Prefiero que se equivoquen 7.5 millones de dominicanos y no que se equivoquen 8 dominicanos en un cuarto frío distribuyéndose la justicia como hasta ahora lo han hecho. ¿Y ustedes han socializado esa idea con algunos sectores? Porque sí, me mencionas que no existe ese mecanismo en otro país. Lo hemos compartido, Gregory, lo hemos compartido, no todos están de acuerdo por lo novedoso y porque le llaman riesgoso hasta que no le decimos, pero es que el riesgo mayor tienen ya 20 años aplicándonos, casi 30 años aplicándolo y por eso tenemos la justicia que tenemos, porque los jueces, con todo el respeto que les tengo, gente muy honorable,
que también se han filtrado, que los han utilizado como un poco para legitimar las otras cosas que han hecho, ¿no? Como hemos hecho esto tan mal y hemos puesto gente que sirven tan poco, déjame meter unas cuantas gente que sean buenas para que el cuerpo quede legitimado y santificado por esto. Pero ¿cuál es la idea, Gregory? Es aplicar democracia en los tres poderes del Estado. No es democracia real, no es democracia ni siquiera representativa, el que 8 personas se distribuyan los jueces de las altas cortes y nosotros nos iremos más lejos. Nosotros quitaremos el derecho constitucional del presidente de nombrar por decreto al Procurador General de la República y también lo vamos a incluir ahí en ese balotaje para que la gente vote por el Procurador General de la República. Pero esa parte, muy bien, se relaciona a la idea que tienes, pero esa parte última que mencionas parece que es más difícil de lo que uno piensa, porque inclusive el presidente actual, Luis Abinader, desde el inicio de su gestión, ha tratado de que se constitucionalice la designación del Procurador General de la República, independizando lo que sería el Ministerio Público. Claro, habrá que modificar la Constitución y ahí es que ha estado el obstáculo para la intención de él. Pero él lo plantea, Gregory, continuando la existencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros planteamos la eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura. No, eso no va a existir. Lo que va a existir es una reglamentación del perfil de quienes pueden ser candidatos. Por ejemplo, yo no puedo traer a Jean Alain Rodríguez de una empresa, de una cementera, de un grupo económico del país a ser Procurador General de la República. Eso no es justo. No, cuando tengo fiscales que tienen 20, 30 años en la carrera, para usted poder optar a la Procuraduría General de la República debe ser un fiscal de carrera. Lo mismo que para ser un juez de las altas cortes. Yo no puedo sacar un individuo del Indotel para llevarlo a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia sin tener una carrera en la judicatura. No, usted quiere ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Dónde está su carrera en la judicatura? No, yo no tengo carrera. Hemos tenido, sin tomar en consideración y sin ponderar de mi parte, el trabajo que está haciendo el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero hemos tenido presidentes de Suprema Corte acá en República Dominicana que han tenido mucha prestancia en todos los sentidos, profesional y moral. Así es, pero no es justo, y yo pongo como ejemplo la iglesia. Yo no puedo llegar a papa, en el caso de la Iglesia Católica, sin haber sido cardenal, sin haber sido obispo, sin haber sido un cura párroco, sin haber pasado por el seminario. Hay que respetar la meritocracia. Entonces, para poder aspirar en el planteamiento que estamos haciendo nosotros, de que la justicia, en el caso de las altas cortes, sus miembros, sus jueces, sean electos por el voto popular, tienen que ser los candidatos, personas que tengan una carrera dilatada con el perfil establecido en la ley que modificaríamos para esos fines, para no traer gente de fuera al sistema judicial y así darle a los miembros que están haciendo carrera el deseo de ser íntegros, porque si tienes tacha estarás descalificado para poder optar a esas posiciones. Hay un cuerpo al que perteneciste e hiciste un trabajo muy aceptable, dejaste pruebas de tu impronta, de tu labor como legislador, perteneciste a la Cámara de Diputados. ¿Cuántos años? 4 años. 4 años, muy bien, pero te hiciste sentir en el buen sentido de la palabra. Rendimos mucho. Ahora bien, en ese mismo sentido, hablando de la Cámara de Diputados y también incluyendo al Senado de la República, la conformación cuantitativa de ambas cámaras, ¿qué opinión tendrían ustedes en tu partido, Generación de Servidores? ¿Seguiría el mismo formato cuantitativo en cuanto a ese aspecto? Mira, Robespierre hablaba que los congresos deben ser tan amplios como sea de amplio el pueblo. O sea, nosotros no tenemos objeción con eso. Tendríamos algunas modificaciones que la propondríamos en su momento y tiene que ver con la calidad de la representación. O sea, que un sector como el sector rifero, por ejemplo, no nos llene el Congreso. Porque ¿quién va a elaborar las leyes para regular ese sector y limitar lo que están haciendo? Pero ¿y de qué forma se evita esa situación o cualquier otra con alguna persona que se considere
no viable en la parte, sobre todo, ética de pertenecer, sea al Senado o a la Cámara de Diputados, cuando quien designa a esa persona soy yo que tengo derecho a votar por él. Así es, pero el partido político debe tener mayores filtros y ahí entra la Junta Central Electoral y la regulación electoral. Lo mismo con el narcotráfico. O sea, ahora mismo tenemos un diputado del PRM que obtuvo 25,000 votos, Gregory, en Santiago. Pero es que insisto, y estoy de acuerdo con que eso no ocurra, 100% de acuerdo. Ahora, no hay un precandidato internamente en un partido que diga, yo soy uno de los más prestantes narcotraficantes, vota por mí. No, nunca, No, nadie lo indica eso. Convencen hasta la iglesia a veces. Exactamente, entonces es muy difícil determinar o frenar a un simpatizante o a un miembro de un partido que no se inscriba a buscar una precandidatura. Pero hay procedimientos, Gregory. Por ejemplo, tú vas a una candidatura. Yo tengo que saber de dónde va a salir el dinero con el que tú vas a financiar tu campaña. O sea, el volumen de dinero que en el caso particular que nos compete en este momento el señor Gutiérrez, ahí en Santiago, el volumen de dinero que esa persona gastó en la campaña era para prender las alertas. No prendieron las alertas. ¿La ley electoral prevé el monto de gasto? Claro que sí, hay unos topes mínimos para... Entonces, a quien hay que ir a reclamarle es a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral debe accionar en eso. Nosotros tuvimos un debate. Pero lo ha hecho la Junta, porque hay muchos casos que se mencionan. No lo ha hecho. Entonces, hasta este momento, y creemos que esta Junta Central Electoral, que le va a tocar ahora por primera vez dirigir un proceso electoral, confiamos en que va a tomar medidas en ese sentido. Si tenemos la legislación y no se ejerce por el actor encargado de velar por su cumplimiento, entonces es más culpable ese actor, en este caso la Junta, que el mismo implicado, que el mismo malhechor en este caso también. Hay una culpa colectiva que integra incluso al ciudadano en su momento. Porque no es verdad. Claro que sí. Hay cosas que se conocen. Y te puedo decir, esa persona en Santiago, cuando voy e investigo, él fue candidato por Cienfuegos, Villa González y también por Villa Bisonó, que es Navarrete. Y la gente me dice, no, que aquí todo el mundo sabía quién era esa persona. Es que si a un ranchito o a una persona que esté enferma, llega una persona y cubre todos sus gastos, o le techa su casa o le tira el piso, hay un agradecimiento inmediato a un político que está prometiendo que me va a cuidar desde el Congreso. No solo prometiendo, entonces resolviendo desde ya. Sí, entonces esa persona y sus hijos y amigos votan por él. Entonces ahí debe entrar la parte que nos está faltando, que es el sentido educativo electoral del ciudadano. Que el ciudadano entienda qué es su voto. Cuando uno vota por una persona, Gregory, lo que está diciendo a esa persona, mira, yo confío tanto en ti que te voy a enviar al Congreso, al Ayuntamiento o a la Presidencia para que lo que yo quiero hacer allá, tú lo hagas por mí. Ese es el poder del voto. Ok, ¿Y el que vota por agradecimiento? No se inhibe de todo lo que acabo de decir. No le importa lo que acabo de decir. Eso no es un objeto de análisis para esa persona porque está votando en función del estómago. Está votando en función del favor que se le acabó de hacer. Por eso muchos no vuelven a ver nunca jamás al candidato por el que votaron en los 4 años que siguen. Porque ya el candidato dice, no, es que yo te pagué por adelantado. Hay un aspecto que me gustaría saber cómo Generación de Servidores lo aborda. Y es un tema que todos en algún momento del día o de la semana lo tratamos. La situación que tenemos con la inmigración ilegal haitiana. Bueno, Gregory, nuestra posición es clara. Nosotros no tenemos ahí medias tintas, no tenemos tonos grises. Claramente estamos comprometidos como partido a sacar del territorio dominicano a todo ciudadano ilegal que se encuentre en nuestro país. Nosotros no vamos a tolerar un solo individuo que no tenga sus papeles al día, no importa la nacionalidad de la que proceda, incluyendo evidentemente la nacionalidad haitiana, que es la gran mayoría que tenemos. Y noticias yo no he leído en los últimos 30 años
de que se está deportando un checoslovaco porque está de manera ilegal, o un alemán que vive aquí de manera ilegal. Yo nunca lo he escuchado. Tengo 30 años quizás. ¿No? El problema nuestro grave, O sea, nuestra tenemos que ser situación, honestos, es exacto, con Haití. por eso. Es con Haití. No podemos venir a simular cosas que no son. Es con Haití. Nuestro problema Y que las autoridades, hablando es ese. de esto, Carlos, y disculpa, porque tú eres el invitado, pero te agrego, quizás hasta para que lo desarrolles, nuestra autoridad no le presta atención al ilegal de otro país, a menos que sea de Haití. Nuestra autoridad no lo hace ni ahora ni antes. Sí, hay problemas estructurales para dar seguimiento a eso. Por eso tenemos unos planteamientos también para modificar, tanto en el plano de la Constitución como en las leyes adjetivas que versen sobre el tema migratorio, modificar las competencias de los ayuntamientos en ese sentido. ¿Cómo así? El gobierno central no tiene la capacidad, Gregory, en términos operativos para controlar la inmigración ilegal en los 158 municipios. Estemos claros. Entonces, ¿qué tú sugerirías desde Generación de Servidores? Existen tres tipos de competencias. Están las competencias propias de los órganos, las competencias compartidas de los órganos y las competencias delegadas. Nosotros planteamos desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, delegar el rol del control migratorio no a la Dirección General de Migraciones, sino a cada ayuntamiento, a cada municipio de la República. Usted como alcalde de allá de la laguna de Nesibón en Higüey, usted es el responsable de que no haya un solo inmigrante ilegal en su distrito municipal. Pero eso habría que ver, Carlos. En teoría se vislumbra correcto por la segmentación y la cuadriculación de individualizar las responsabilidades. Ahora bien, hay una implicación iniciando por el manejo del trato de respeto a derecho humano que es implícito al manejo de un ilegal. O sea, tomarte 158 municipios para que sepan cómo bregar con esa situación, de entrada sería cuesta arriba con la capacidad y los problemas que tienen los municipios. No, tenemos alcaldes que son analfabetos funcionales, y lo sabemos. Tenemos alcaldes de toda la naturaleza, como tenemos alcaldes nobles y honorables, pero tienen que hacer el trabajo. Acá se va a crear una descentralización real del control migratorio, y el alcalde que no controle la inmigración ilegal en su municipio, desde el Poder Ejecutivo tendrá un sometimiento en las cámaras legislativas a un juicio político por traición a la patria. ¿Y cómo se puede implementar un mecanismo colectivo para los municipios que tengan esa responsabilidad, Carlos? Es que ya tienen responsabilidades que en su momento pudieron haber estado en manos del Ejecutivo y hoy las tienen esos municipios. Lo que pasa es que el municipio en el país se ha limitado el trabajo de los ayuntamientos solo al tema de la basura, pero el municipio es el gobierno local. Cuando yo te hablaba al principio del pensamiento duartiano, Duarte concebía la municipalidad como el cuarto poder del Estado. Cierto, Duarte se formó sí. en Barcelona en ese sentido. Nosotros creemos en eso, que tuvimos la oportunidad de estudiar también en Barcelona. El poder municipal debe estar en una posición de un cuarto poder. Entonces, a esos ayuntamientos no solo se le va a transferir esa función, sino que se le va a transferir el presupuesto vinculado a esa función. Usted necesita 4 camiones para estar sacando ciudadanos haitianos. Bueno, pues hay que transferirte el dinero desde el presupuesto general del Estado para que tú en tu municipio tengas esos recursos. Hay que transferirte recursos para que tú tengas tus policías, la policía migratoria bajo tu control. Pues te vamos a transferir esos recursos. Hay que transferirte recursos para que tú construyas casas de paso, para que los inmigrantes que apresaste hoy duerman esa noche ahí hasta que mañana le lleven. Hay que construir esas casas de paso y mandarte el presupuesto para que tú lo hagas. Porque ¿cómo el presidente de la República controla los ilegales que están en el hoyo de Friusa, allá en Higüey? Que es un territorio que lo perdimos, Gregory. O sea, tú entras al hoyo de Friusa en Verón y ahí de cada 100 personas que tú ves, hay 80 que son ciudadanos haitianos ilegales. Ahí, en la zona más próspera en términos del aporte al Producto Interno Bruto de la Nación, que es Verón, donde está Punta Cana. Ahí tenemos zonas que la hemos perdido prácticamente por la inmigración ilegal. ¿Cómo pedirle
al director general de Migración, que el anterior dijo que esa zona la perdimos, que ahí el Estado no puede entrar, lo confesó. Bueno, responsabilizando al alcalde de Verón para que él controle eso. Para eso se le va a dar el presupuesto. Si a pesar de tener el presupuesto que necesita para eso, no lo hace, pues ese individuo hay que someterlo a un juicio político y llevarlo luego a una destitución y que el vicealcalde o la vicealcaldesa ocupe esa posición. O sea, poner reglas reales para que la gente sepa que tiene que cumplir con esa labor. Bien, vamos a hacer la última pausa para venir con la parte final de la hora 22. Esta noche con Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores. Volvemos en unos instantes. Bien, Carlos Peña, el domingo pasado ustedes inauguraron un evento para escoger y determinar qué van a hacer como representación en 2024. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, el domingo pasado en un hotel importante de la ciudad capital, Gregory, hicimos el anuncio formal de nuestras aspiraciones a la presidencia de la República. La dirección política de Generación de Servidores entendía que como ya los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo, el PRD, el PLM, el PRM y la Fuerza del Pueblo, ya tenían claramente identificados quiénes van a encabezar su boleta presidencial, pues era necesario que la cuarta fuerza política, que somos nosotros en este momento, con toda humildad te lo digo, Gregory, Generación de Servidores, es la cuarta fuerza política de República Dominicana en este momento, entendimos que era necesario presentarle al pueblo dominicano esa cuarta alternativa, que los dominicanos sepan que no es verdad que solo el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo están en las calles ellos proponiendo seguir con el pasado, porque ellos son el pasado, ellos son lo que hemos vivido, que hay una cuarta fuerza que está proponiendo el futuro y que quiere convertirse en el futuro del país y es Generación de Servidores. Carlos, esa evaluación hacia Generación de Servidores no es exagerada, no se escucha pretenciosa, porque, ¿y cómo tú me demuestras de que es así? De que ustedes son, porque mira, ahí hay ese partido que se llama así, ese otro partido que se llama así. Esos podrían ser el cuarto partido, sin embargo, GS, Generación de Servidores, tú dices, mirándome a la cara y a País y a la hora 22, que son cuarta fuerza política. Mira, y quedó evidenciado en ese evento, Gregory. Ese evento estaba montado para recibir unas 1.100 personas, 1.200 personas. Fueron más de 2.000 personas. ¿Y quién llevó las otras 1.000? Y la mitad de las personas se quedaron afuera. ¿Y quién llevó las otras 1.000? Personas autoconvocadas, Gregory. Gente que se enteró que ese día íbamos a hacer el anuncio de nuestra propuesta presidencial y fueron allá. Carlos, en Santiago, ustedes tienen votación consciente, que tú sepas que van a sacar una votación interesante, por ejemplo. Pero claro que sí. Te pregunto. Claro que sí. Si te vas, por ejemplo, a municipios como el municipio de Sajoma, ahí te vas a encontrar con dirigentes nuestros como Sajoma es San José. A mí me encanta Sajoma. Hermoso, hermoso. Yo fui concebido en Sajoma. Mi retiro por meses va a ser en Sajoma. Ah, mira qué bien. Ahí tenemos estructura ya. Si te vas, por ejemplo, a Sabana Iglesia, vas a ver ahí la estructura de grandes amigos que están acompañándonos desde siempre. Te vas a Tamboril, te encuentras con Cristina y toda la dirigencia de ahí. Y aquí cerquita, en San Cristóbal. Ahí. San Cristóbal está nuestro próximo candidato a senador, el doctor Saulo Sierra, exdiputado de la República, y una persona con un liderazgo impresionante. Te vas ahí a Villa Altagracia, tenemos a Yudalis, nuestra próxima candidata a diputada. Te vas a Jaina, te vas a encontrar con Joanna, nuestra próxima candidata. Y Santo Domingo Este. A diputada. En Santo Domingo Este tenemos también importantes dirigentes. En Santo Domingo Este, en la circunscripción 1,
tenemos a un Héctor Reyes, un líder religioso importantísimo ahí. Te vas a la circunscripción 2, está un José Amado, un ingeniero de muchísimo prestigio. Te vas a la circunscripción 3, que es una de las más grandes, te encuentras con Inocencio Mañón. En la provincia de Duarte sí todavía no tienen En la provincia de Duarte te vas a encontrar con nuestro próximo candidato a diputado, que es Jordi Espinal, un joven valiosísimo, un joven que tiene un gran liderazgo. Y así a nivel nacional, Gregory, hemos estado conectando con gente que quiere algo nuevo. Y esa coordinación que cuesta millones de pesos, ¿cómo lo logran? Bueno, es que para algunos ese evento, por ejemplo, hubiera costado millones y millones de pesos, probablemente millones. Se ve y lo hemos podido notar ahora que es un evento muy bien hecho. Bueno, nosotros que no disponemos de esos recursos, contamos, gracias a Dios, con gente que te llaman desde la línea noroeste, como el doctor José Luis Ureña, que es nuestro secretario regional. También. Y nos dice, ingeniero, no tiene que dar un solo centavo. Nosotros vamos con nuestra gente de acá y nosotros financiamos nuestros transportes, nuestro combustible, nuestros vehículos. Te encuentras con el licenciado Fran Eloy de allá de la Altagracia, que te dice, no tienen que mandarnos nada. Nosotros nos vamos nosotros pagando nuestro vehículo, nuestro transporte. El licenciado Juan de León, allá en San Pedro de Macorís, Gabriel Shepard y todos los demás. Y todos ellos siembran en una visión en la que ellos creen, porque esta visión es la de ellos, es la visión del 58% de la población que se cansó de estas estructuras políticas tradicionales. Hay una parte que me gustaría conocer, elecciones municipales, es importantísimo ese evento. Ahí entiendo que ustedes harán alianzas con otros partidos políticos. Nosotros ya estamos aliados, Gregory, tenemos una alianza con el pueblo dominicano y con Dios. Nosotros vamos con el logo de Generación de Servidores. La gente que quiera una verdadera transformación para este país podrá votar de manera exclusiva por GENS en todos los niveles de elección. Porque si estamos criticando un sistema que no ha resuelto nada, no vamos a ir aliados con los que han sido los causantes de esta problemática. Entonces, en el momento que los armadores de esas alianzas grandes que se sienten, de los partidos mayoritarios, cuando se acerquen a ustedes, será una conversación entonces meramente protocolar, porque estoy seguro que les interesará, como se hace con los demás partidos, hacer alianzas, pero ya el candidato de Generación de Servidores está escogido. Bueno, ellos tan interesados están, Gregory, que algunos están promoviendo que iremos aliados con ellos. Sí. Quiero aprovechar este espacio para decirle al pueblo dominicano que eso es total y absolutamente falso. Nuestra alianza es única y exclusivamente con Dios y con el pueblo dominicano. No caminaremos con los descendientes de Barrabás. Tocaremos las puertas de los descendientes de Cristo y con ellos vamos a ir al gobierno. Y antes de que terminemos la conversación, Carlos, la juventud política de Generación de Servidores, ¿a qué nivel anda? ¿Cómo están ustedes en ese aspecto? Resguardados o preparándose? Bueno, nosotros tenemos nuestra Secretaría de Asuntos Juveniles, nuestra Secretaría de la Juventud, lo dirige la licenciada Marjaris, y esta estructura existe en todo el país, con todos sus subsecretarios de Juventud, y esto pues nos beneficia bastante, porque nos toca ser, Gregory, el candidato o el aspirante a la presidencia más joven que hay en este momento en el escenario político. Somos el más joven, lo que nos permite conectar con mayor facilidad con la juventud que lamentablemente en un 70% quiere largarse de República Dominicana. Nosotros le estamos diciendo, dennos hasta el 2024, por favor. Después del 2024 pueden tomar la decisión que tengan que tomar, pero pospongan esa decisión de querer irse del país hasta que llegue esa fecha, porque queremos construir un país donde ningún joven tenga deseo de abandonar la patria, a menos que no sea de vacaciones, para regresar a continuar trabajando y produciendo aquí en la República Dominicana. Ya el aspecto de identificación por número en casillas será más adelante, entiendo, o automáticamente fue aprobada la organización, se le asignó una posición. Será más adelante, cuando de manera oficial se establezca, pero la organización que representamos, Generación de Servidores, es el único partido nuevo que tiene el sistema, Gregory. O sea, será el último de todos. No seremos el último, porque hubo una organización que se había disuelto anteriormente y la restablecieron ahora, entonces va a quedar de último, pero no porque sea la más nueva, es una organización vieja, ¿no? Es una organización antigua. Lo único nuevo que tiene el sistema
es generación de servidores. Todo lo demás son cambios de siglas. La Fuerza del Pueblo es cambio de siglas. El PRM es cambio de sigla. El PLD es una sigla muy vieja, de manera que lo único nuevo que hay en el escenario político se llama generación de servidores. El partido nuevo para los nuevos tiempos de República Dominicana. Agradezco, Carlos Peña, tu presencia acá en la hora 22. Interesante conocer que tenemos una organización política nueva, que ya van avanzando en la boleta, porque mira, no es el último lugar que y no han empezado. Ese es buen indicio, eso es buena, mira, voy a agregar eso al discurso, es buena eso señal. Es buena señal, ya, un aporte mercadológico. Entonces, el haber conversado con Carlos Peña nos satisface, un político, como yo dije al inicio, muy bien preparado, con intenciones positivas, concretas. Usted podrá estar o no de acuerdo con lo que ellos proponen, pero verdaderamente nos interesa que en el panorama político electoral surjan figuras y organizaciones que nos digan estamos con buena intención para beneficio de la República Dominicana. Y esperamos que ese sea siempre el norte y los resultados que nos dé el que ustedes sean una organización nueva. Así que nos veremos en 2024 y veremos a ver qué sucede. Gracias, Gregory. Y decirle a tu audiencia que ni los que estaban ni los que están deben seguir gobernando en el 2024. Ni el pasado ni el presente. Le llegó el tiempo al futuro de República Dominicana con generación de servidores. Bueno, ni los que estaban ni los que están con generación de servidores continuarán. Bueno, por ahí es que va el asunto. Señores, hasta la próxima en la hora 22.